Ayer, 1 de enero, entró en vigor el decreto por el que se reforma el artículo 21 de la Constitución que otorga a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que hoy encabeza Omar García Harfuch, nuevas facultades en la investigación de delitos en coordinación con la Fiscalía General de la República. Era uno de los objetivos principales y solicitudes principales de Omar García Harfuch, tener capacidades de investigación, pero además fortalece sus operaciones en materia de seguridad pública. Los fondos de ayuda en esta materia serán aportados por entidades federativas y municipales para ser destinados exclusivamente para esos fines. La gobernadora de Guanajuato, Livia Denisse García Muñoz Ledo, nombró a la maestra Susé Anastasia Hernández Martínez como la fiscal, de manera provisional, fiscal general del Estado, quien aseguró que desempeñará su cargo con profesionalismo y en beneficio de la gente. Esto luego de que con el fin de 2024 concluyó el periodo de Carlos Zamarripa como fiscal de Guanajuato, luego de 15 años, más de 15 años en el cargo. Le quedaban 4 años más, pero fue tan cuestionado su gestión, su trabajo, por los altísimos niveles de violencia que ha vivido Guanajuato en los últimos años, que no le quedó otra más que retirarse del cargo. Ahora la pregunta es, pues, si era tan deficiente su trabajo, ¿se va a ir así nomás y ya, tan tranquilo, a su casa? Es pregunta. A ver quién la contesta, si es que hay respuesta. Hablemos de la reforma que amplía las facultades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Está con nosotros Luis Omar Montoya, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, un hombre conocido y respetado en muchos lugares del mundo por su expertise en estos temas de seguridad, a quien saludo. Gracias por estar aquí, Luis Omar, sobre todo aquí en el estudio. Muchísimas gracias por el espacio, por la invitación, como siempre. Al contrario. ¿Qué vislumbras con estos cambios, estas modificaciones, estas facultades nuevas de la Secretaría de Seguridad? ¿Qué vislumbras para este 2025 en materia de seguridad? A mí me parece, luego de leer esta reforma al artículo 21, me parece que la primera lectura, obligada además, es política. Es una reforma más política, yo diría, que realmente, digamos, jurídica. Ciertamente se le faculta ahora a la Secretaría de Seguridad Pública Federal para realizar investigación. Se menciona en el documento, junto a otros actores políticos, como los propios ministerios públicos, por supuesto, como las policías, lo deja de manera general, no acota. Pero además un tema muy importante que me parece que trata esta nueva reforma es la fiscalización de los recursos, de tal suerte que no solamente tendrá facultades para investigar, sino también para pedir cuentas del manejo de los dineros a los gobiernos municipales y a los gobiernos estatales. Si uno analiza, por supuesto, el momento en el que se da esta reforma y lo pone a dialogar, por ejemplo, con esta noticia que ya mencionabas tú de el fin del mandato de Carlos Zamarripa, pues uno entiende perfectamente que el fondo es político, que lo que se busca, por supuesto, también es poder maniatar, digamos, a los poderes regionales, a estos cacicazgos como el de Guanajuato, que durante muchos años se mantuvieron ahí en el poder. Y sin duda tiene que ver, por supuesto, con las elecciones que vienen, las intermedias y las dentro de 6 años, para poder seguramente minar estos poderes regionales y poder, entiendo yo, hacerse del control político en lugares muy importantes como Guanajuato o Querétaro. Es decir, que en Guanajuato Morena ya representa la segunda fuerza política en el Congreso. Durante el mes de enero estará como provisional esta maestra que nombró la gobernadora Livia Denisse, y será en febrero cuando el Congreso de Guanajuato nombre, decida quién queda como titular. Veremos cuál es el papel que desarrolla, que cumple la facción política de Morena. No la tendrá tan fácil, por supuesto, el PAN en Guanajuato. Entonces, para mí, a todas luces, es una estrategia política muy precisa, que ciertamente tiene una lectura nacional, pero no perdamos de vista lo regional, lo que está en juego. Completamente de acuerdo, pero no es un error
tomar medidas inspiradas en la política o con fines políticos para atender un problema tan grave y tan sensible como el de la seguridad. Somos un país sumamente violento, Omar. Somos de los países más violentos del mundo. Todo lo arreglamos con violencia en este país. Sí, es verdad, Alejandro, y es un problema pues de larga data, ¿no? En México la violencia es un discurso imperante y lamentablemente el discurso político prevalece sobre las necesidades e incluso sobre los reclamos de la propia ciudadanía. No es un problema, por supuesto, nuevo. Entiendo también en términos de análisis sociohistórico, político, que lo que busca también esta reforma es el poder controlar y disminuir al Poder Judicial como tal. Entonces, esta reforma, por supuesto, también dialoga con este movimiento jurídico-político reciente en torno al Poder Judicial. Entonces, está muy bien trabajada, muy bien elaborada. Por supuesto, concuerdo contigo que no debería priorizarse lo político, sin embargo, así es, porque se está pensando, por supuesto, ya en las elecciones que vienen y en poder seguir. Pero bajo esta lógica y bajo esta óptica política, ¿qué resultados podemos esperar? No, en materia de seguridad seguramente no vamos a avanzar. Pienso que seguiremos muy seguramente estancados. Me parece que es un país, México, el nuestro, que necesita fortalecerse, y esto es quizás mucho más una ilusión, ¿no?, que tenemos millones de mexicanos en la parte de la impartición de justicia, ¿no?, que se reduzca la corrupción y estos factores que nos han cercenado históricamente. Ciertamente, insisto, las prioridades de este y de otros gobiernos de la política en México, pues es finalmente el control del poder, ¿no? Pero no es un arma de dos filos esto de que con objetivos políticos se tomen estas decisiones y que en el tema de seguridad no avancemos. Porque entonces va a llegar un momento, no sé cuándo, pero va a llegar un momento en que la gente va a decir, bueno, ni este partido, ni el otro partido, ni cuando cambiamos, ni cuando le dimos la confianza a los nuevos, ninguno nos ha resuelto el tema de la seguridad y entonces debemos resignarnos a vivir eternamente así. No, definitivamente no deberíamos los mexicanos resignarnos a esta realidad pues tan terrible que padecemos todos los días. Pienso sin duda, y seguramente con riesgo de sonar utópico y llegar a lugares comunes, que una de las respuestas a esta problemática está sin duda en la educación. Y por eso también habría que revisar la última reforma educativa, porque está obviamente relacionada con estas otras reformas que se han venido poniendo en marcha. Finalmente, lo que uno debe comprender es que de lo que se trata es de un proyecto político que va avanzando, que se va afianzando, y definitivamente esta reciente reforma al artículo 21 forma parte de una trama mucho más amplia que empezó hace 6 años. Porque estoy de acuerdo en que el tema educativo es fundamental, pero eso es un proceso de largo aliento. Toma mucho tiempo empezar a ver resultados, que hay que hacerlo, tarde o temprano, pero hay que hacerlo. Pero tarda mucho tiempo en dar resultados y nos urge. Veamos lo que está pasando en Sinaloa, en Guanajuato, en Chiapas, en Tabasco, en partes de Veracruz, en partes de Tamaulipas, en Baja California, o sea, hay Michoacán, hay Colima, hay muchas zonas del país, pues no sé si es exagerado decir en llamas. Sí, y además no es solamente un origen, digamos, de la violencia, sino que hay, digamos, múltiples generadores de violencia en el país. El problema de los migrantes, vemos, por ejemplo, el asunto del Tren de Aragua, estos venezolanos que ya están en México haciendo sus fechorías. El problema de Sinaloa, ¿no?, que no tiene para cuándo finalizar. Periodistas en Sinaloa dicen o hablan, por ejemplo, de que quizás se lleve esto un año o más de un año en poder tranquilizarse. Es decir, incendios, digamos, hechos de violencia, caos, crisis,
en prácticamente todo el país, y los políticos pues más preocupados por repartirse el pastel, ¿no? Y por tener cotos de poder para poder pues perpetuarse en el sistema, ¿no? Pero a ver, bajo la lógica, es que debo decir que Luis Omar Montoya, además de ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es un hombre que viaja por distintos países del mundo, es un hombre que es consultado por distintos gobiernos y órganos de seguridad en distintos países del mundo sobre estos temas. Desde la óptica de los grupos criminales, de estas mafias, que si los venezolanos con el Tren de Aragua, que si pues lo que quede de la Mara Salvatrucha, si es que todavía tenemos algo presencia de la Mara en México, más los grupos locales, más los cárteles de distintas índoles, más los grupos de extorsionadores, más que todos se concatenan, todos están relacionados, muchos de ellos. Desde la óptica de ellos, pues ¿realmente les preocupa que la autoridad o las autoridades en México puedan ser más eficaces en el combate hacia estas actividades y estos grupos? Sí, me parece que ciertamente, como tú lo refieres, hay que entender que es un problema global, es, digamos, incluso una industria transnacional. No es una problemática que se circunscribe únicamente a una división política como es México. Y en ese sentido, incluso en uno de los puntos de la reforma se habla justamente de este factor transnacional, el factor internacional del crimen, de la delincuencia, y de cómo se le van a dar facultades en el papel a la Secretaría para que pueda también intervenir desde esta visión global. Y no perdamos de vista también que, bueno, ya viene el 20 de enero la llegada de Donald Trump al gobierno de Estados Unidos, que ese va a ser también un factor muy importante que inevitablemente durante todo el sexenio nos va a llevar a revisar desde lo global, desde fuera, la problemática nacional. Uno entendería que por esta coyuntura política el gobierno de México está obligado a dar resultados, quizás no tanto por los que vivimos en México, sino por las presiones de Estados Unidos, ¿no? Es posible, ¿no?, que esa represente una esperanza para los mexicanos, que el gobierno de Estados Unidos meta la presión necesaria para que obligue al gobierno mexicano a hacer el trabajo medianamente bien, ¿no? Sí, pero esos resultados o esas presiones van encaminadas a los intereses de Estados Unidos, al tema migratorio, al tema del tráfico de drogas, y no necesariamente, o sea, al gobierno de Estados Unidos poco le importa o nada lo que ocurra al pueblo de México, a los mexicanos, ¿no? Le importa lo que le ocurre a su frontera, a sus intereses, a su economía y a su gente, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo contigo, sí, totalmente. Y agreguemos este factor de regionalización. A finales del año pasado, por ejemplo, en la segunda mitad del año pasado, el gobierno de Guanajuato, por citar un ejemplo emblemático, presentó su nuevo programa de seguridad, y justamente uno de los elementos claves de esta plataforma política es regionalizar el combate de la delincuencia en Guanajuato, porque siendo Guanajuato un estado tan pequeño, tiene al menos, según el gobierno de Guanajuato, 5 regiones focalizadas. Entonces, un estado presenta esa complejidad, pues ya no hablemos del país entero. Claro. Donde además los gobiernos pues no corresponden de la misma manera. No vemos estados como Querétaro, donde hay, digamos, un mayor desarrollo humano, mayor seguridad, pero luego otros como Guerrero que están totalmente en el abandono, ¿no? Pero, a ver, otro de los problemas, más allá de la óptica política con el que se maneja la seguridad, es esto de que cada que llega un gobierno o cada que cambian un responsable de la seguridad pública, inventa su programa y quiere llegar a resolver con fórmulas mágicas un problema que es añejo, que está enraizado, que tiene raíces profundas y antiguas. ¿No es parte eso también del problema? Sí, por supuesto, porque no somos un país que se mueva, que funcione, que se proyecte a través de un proyecto de nación. México no responde a un proyecto de nación y es una problemática también histórica. Lo podemos ver desde el siglo XIX. Es un vicio,
¿no? Una falla en el propio sistema, en la forma de entender el mundo de los mexicanos y en este caso de los políticos, por supuesto, con la complacencia también de la sociedad, por supuesto, ¿no? Caso contrario, otros países que sí responden a un proyecto. Estados Unidos, no importa quién gobierne, tienen un proyecto de nación definido y eso es lo que los hace potencias. México, instituciones. No. Instituciones. Instituciones, y no importa quién esté en la Casa Blanca. Y lo mismo ocurre en el Reino Unido, y lo mismo ocurre en Rusia, y lo mismo ocurre en Francia, y lo mismo ocurre en España y en muchos otros países, ¿no? En Chile. Sí, totalmente de acuerdo. ¿No? Sí, totalmente, que digo, Chile durante muchos años, Colombia ha sido un ejemplo, pues, en su modelo económico, en su proyecto de nación. Un país, por supuesto, que en el siglo XIX fue vencedor, ganó la Guerra del Pacífico, y México un país perdedor, ¿no? Que perdió más de la mitad del territorio con Estados Unidos. Y todos esos factores terminan influyendo y son importantes para entender el acontecer, ¿no? El manejo de la política cotidiana. Y ciertamente los gobiernos no responden a un proyecto de nación y las decisiones que toman sexenio con sexenio son políticas, porque ellos están pensando en mantenerse en las próximas elecciones, no realmente en las necesidades de la ciudadanía, en lo que reclama o exige la gente. Más allá de este proyecto con visión de Estado, porque es lo que hace falta, una visión de Estado. Más allá de esto y del tema educativo que mencionabas, que es indispensable, pero que sus resultados se ven a largo plazo, en ese tema educativo, tú eres una autoridad en el tema de los narcocorridos y la música y estos grupos relacionados con los delincuentes o los capos o los cárteles. Pareciera también que por otro lado hay una resistencia social a través de estas manifestaciones culturales, a través de los narcocorridos y la música. Hay una resistencia social a cambiar esa realidad, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Sí, hay discursos culturales creados por la industria global del narcotráfico, no solamente los corridos, también el reggaetón forma parte de eso, el vallenato en Colombia, son muchas músicas, no es una sola. En el contexto méxico-americano, pues claro, están los corridos, y estas músicas desde hace décadas sirven como plataforma política para que estos grupos transnacionales, ¿no?, el narcotráfico, posicionen un discurso que de alguna forma los libere de culpa y los represente ante las sociedades como un modelo, un ejemplo a seguir. Y lamentablemente son millones de personas, millones de mexicanos que sucumben ante estas propuestas, digamos, estos digamos, modelos, pues, de éxito sustentados en lo económico, en la exaltación de lo material, en el hedonismo, ¿no?, en una visión bastante superflua, ¿no?, del ser humano, del existir. Y por supuesto que de ese proceso participan millones de personas porque les resulta cómodo. Y el efecto muy nocivo es que esas manifestaciones permean a una base social y solidifican esos mensajes, ese empoderamiento de los personajes de los capos o de los grupos en esa base social aspiracionista que no ve como una opción tal vez otra más que a los capos y a los cárteles como una manera de lograr pues más poder económico, más poder, ¿no? Y más respeto entre una misma sociedad que de alguna forma está pues enferma o contaminada, ¿no? Sí, totalmente. Me parece que hay una degradación moral colectiva, un empobrecimiento cultural. Las músicas realmente ya no son músicas. Sí. La cultura pues está muy distante de otros momentos, otros patrones. El consumo también ha cambiado, porque además la gente cada vez tiene menos herramientas para poder discernir qué debe consumir o qué no, porque hay un consumo no solamente de productos chatarra en lo físico, sino también en el mundo de las ideas, en la parte intelectual, en lo que consumimos por los ojos, los discursos audiovisuales, la pornografía auditiva que se escucha por todos lados. Ante un conformismo y un consumismo atroz, pues un mal colectivo
una época en la que pareciera que estamos zombies, ¿no? Que estamos muertos por dentro, un problema generalizado, y obviamente estos discursos culturales de estos grupos delictivos a nivel global lo capitalizan perfectamente, ¿no? Se promueven visiones de vida exitosas al corto plazo, sin pensar obviamente en las consecuencias. En ese sentido, por supuesto que también esta problemática responde a una responsabilidad individual que tendría que existir, a un ejercicio ético. Por eso luego yo también me pregunto y me cuestiono cuando socialmente se dice que la filosofía no importa, que la historia no sirve, pues por supuesto que sí, y me parece que desde hace sexenios, pienso por ejemplo en el sexenio de Peña Nieto con su reforma educativa, cómo se apartó, cómo se desdeñó la enseñanza de la filosofía, por ejemplo, en preparatoria, y cómo todo esto servía de alguna forma de dique, ¿no? Generaba conciencia, y al, digamos, erradicar, quitar esta posibilidad, pues todos estos discursos han encontrado mucha mayor facilidad para poder penetrar en el consumo masivo. Entonces, claro que hay un problema arriba de la pirámide, pero también abajo, ¿no? No hay capacidad, no hay formación, no hay interés tampoco. Por supuesto, la época en la que vivimos, en donde el consumo es tan directo, ¿no? De estimulantes, TikTok, en fin, todos estos videos, las falacias que además permean en la actualidad de sonríe, sé feliz, tienes prohibido estar triste, tu objetivo es entretenerte, todo tiene que ser divertido. Evidentemente estamos equivocados y hay, por supuesto, ausencias, carencias en los gobiernos, no de ahorita, sino de sexenios, pero también hay, sin duda, una responsabilidad social. Sí. Yo no concibo personalmente, te lo confieso, cómo pues, se puede validar o masificar el consumo de músicas como las del reggaetón, ¿no? Que son totalmente terrible, degradantes, terribles. Y lo mismo pasa con los corridos, que proponen estilos de vida que son fantasiosos, que son completamente nocivos, que son no solamente inmorales, sino amorales. En ese sentido, los académicos tenemos, por supuesto, la responsabilidad de estudiar estos fenómenos para dar cuenta, pues, de estos procesos sociohistóricos. Pues vaya desafíos importantísimos y graves que tenemos enfrente en lo inmediato. Sí, la cosa no pinta bien. No. Y quienes toman las decisiones y quienes tienen la responsabilidad y la posibilidad de hacer algo, pues ven otros fines, tienen otros fines. No nada más resolver esta problemática social, sino tienen otros objetivos. Luis Omar, te agradezco mucho que hayas estado aquí. Muchas gracias, Alejandro, mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer. Y muy feliz siempre. año. Feliz año, muchas gracias.